Amén. El Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque aquí estamos, gracias a la obra, a la bendición, hermanos, que nuestro Dios tiene para con nosotros. Su misericordia es mejor que la vida y el Señor nos ha tratado con misericordia. Gracias le damos en esta mañana y hacemos esta oración pidiendo presencia y guía del Espíritu Santo. Eterno Dios maravilloso, en esta mañana gracias. Tu bondad, tu grandeza, tus maravillas, tus bendiciones, eterno Dios, han sido para con tu pueblo, han sido para con tus hijos, han sido para con todo aquel Padre Celestial que ha creído en ti. Pero como dice tu palabra, tú haces salir el sol para buenos, para malos, justos e injustos. Y gracias te damos porque esa es obra de misericordia. Tú tienes amor para con la creación, eterno Dios maravilloso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Y aquí estamos en esta mañana, eterno Dios, para escudriñar la palabra tuya, esperando que el consejo de la palabra penetre los corazones, nos ayude a consolidar nuestras vidas como cristianos, pero también que ayude al que no te conoce a tener un acercamiento a ti, Señor, a convertir su corazón a ti. Aquí estamos, Padre, pidiendo la obra tuya, la presencia de tu Espíritu Santo, que sea en este momento tomando la palabra, llevando la palabra al corazón, al pensamiento, que sea tu Espíritu Santo el que esclarezca en nosotros la palabra tuya. Aquí está nuestra vida, aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar y a permitir que tu palabra dé frutos al 100, al 60, al 30, Señor eterno. Guíanos en esta mañana, queremos hacer conforme en tu corazón, transmitir la palabra, lo que viene de ti, Señor, para que tu palabra sea la que liberte, salve, sane, Señor eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en la página 170. Empezamos una nueva enseñanza. Y esta enseñanza como título lleva: la amistad con el mundo nos aparta del reino. La amistad con el mundo nos aparta del reino. Y esta enseñanza tiene propósitos definidos para con el que la oye. Y dicen estos propósitos: desenmascarar la astucia del enemigo en el aspecto social. Desenmascarar la astucia del enemigo en el aspecto social. 2. Tener valor para decir no cuando sea necesario. Tener valor para decir no cuando sea necesario. Y 3, dice, confiar decididamente en el Señor para enfrentar el mal. Muy importante, hermanos, estos 3 puntos. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de una sociedad a donde el apóstol Juan dice: el maligno está en el mundo. Pero qué bueno que podamos decir, como dijo Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿sí?, que nada tiene que ver el maligno con nosotros. A eso se refiere, hermanos, que los hijos de Dios no debemos hacer amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque nos aparta del reino. Amistad con el mundo, hermanos, no se refiere al individuo inconverso,
sino que no se refiere, hermanos, a que nosotros no nos unamos, no hagamos alianzas en esas formas de vida que tiene el inconverso, que tiene el incrédulo, que tiene el que no conoce a Cristo. Que nosotros no tomemos esa forma de vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque nos aparta del propósito, nos aparta de la meta que el Señor tiene para con su pueblo, y es el reino de Dios. Amén. Bueno, al contrario, hermanos, nosotros tenemos que desenmascarar la astucia del enemigo en el aspecto social. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, y pues debemos buscar este don de discernimiento. ¿Para qué, hermanos? Para poder discernir primero la astucia del enemigo en el ámbito social y desenmascararla. También nosotros debemos tener el valor para decir no cuando debemos decir no, y no quedar, hermanos, en que ay, pobrecito, ¿por qué le dije que no puedo, que no quiero? Sino que debemos tener una firmeza, y esa firmeza es en la palabra de Dios. Pero también, como hijos de Dios, debemos de confiar decididamente, definitivamente en el Señor para enfrentar el mal, para confrontar el mal. El propósito, la meta de la enseñanza es: las alianzas con el mundo pueden convertirse en un lazo, una trampa, una piedra de tropiezo en nuestro caminar cristiano, y debemos evitarlas. Las alianzas, los contratos, los compromisos dentro del sistema pecaminoso, nosotros, hermanos, debemos discernir que estos compromisos, estas alianzas, pueden convertirse en un lazo, en una trampa, una piedra de tropiezo en nuestro caminar cristiano, y debemos evitarlo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados, hermanos, fuimos escogidos, fuimos elegidos para vivir, como dijo Pablo, para andar, para vivir como nuestro Señor Jesús anduvo, vivió aquí en la tierra. Y todo lleva una bendición, hermanos, todo lleva un galardón cuando nosotros disponemos, como lo hizo Daniel, que dispuso su corazón para no contaminarse. Nosotros debemos disponer el corazón para no contaminarnos. La base bíblica, hermanos, es en Primera de Reyes, capítulo 20, verso 30 al 42. Por el momento vamos a dar lectura al versículo 30. Amén. Al versículo 30 al 35. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 30. Amén. Vamos a empezar desde el versículo 20. Amén. Reyes, Primera de Reyes 20 al verso 25, dice la palabra del Señor: y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndole los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo,
y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque ha pasado un año. El rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú tómate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro. Luego pelearemos con ellos en el campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Aquí, hermanos, estamos continuando con la vida de acá, de este rey apóstata. También seguimos mirando, hermanos, al rey de Siria, Ben-Hadad. Vemos, hermanos, que en el sitio que habían hecho anteriormente a la ciudad de Samaria, ellos salieron vencidos, Ben-Hadad, su ejército, los 32 reyes. Más sin embargo, como dicen por ahí, se quedaron con las ganas de pelear y de ganar. Entonces, Dios, que todo lo conoce, Dios que es omnisciente, mandó un profeta al rey Acab, diciéndole al rey Acab, le está dando de parte de Dios un mensaje, un consejo, y le está diciendo en el verso 22, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque ha pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Dios, hermanos, Dios nunca desampara a los suyos. Siempre el Señor alerta, previene cuando el enemigo se acerca, cuando el enemigo acecha. Él siempre revela lo que va a suceder a su pueblo, a su iglesia. Vemos, hermanos, que Él nunca ha descuidado a un pueblo suyo. Y esa es la causa por la que envía revelación, envía mensajes, envía profecía. ¿Para qué? Para que el pueblo se ponga alerta o el pueblo se prevenga. Lo está haciendo con Acab, un rey completamente, hermanos, apóstata. Lo está haciendo con Acab y le está diciendo: prepárate. Mira bien cómo vas a vivir, de qué forma te vas a comportar. Mira bien de qué decisiones tú vas a tomar, porque dentro de un año viene el rey de Siria nuevamente y viene a pelear contra ti. ¿Por qué lo estaba haciendo el Señor de esta manera? No era porque Acab mereciera, eso ya lo vimos. No era porque Acab mereciera la intervención divina, el socorro divino, sino porque Dios estaba protegiendo una vez más al pueblo suyo, al pueblo de Israel, en especial al pueblo, a la ciudad de Samaria. Entonces vemos, hermanos, que una vez más el Señor está interviniendo y lo hace, hermanos, para darle honor a su santo nombre.
pero también para demostrarle a Israel que Dios es Dios. En lo alto, en lo bajo, en lo más bajo de lo que es la tierra, Él sigue siendo Dios. Él no cambia. Él no se comporta como el humano, en que el humano muchas veces, hermanos, muda, cambia su forma de ser. A momentos, hermanos, en nosotros los creyentes estamos firmes, estamos con mucho gozo, con mucha alegría, pero de momento ya se mudó el rostro, andamos tristes, enojados. Por eso el Señor le está diciendo acá: mira de qué manera te conduces. Tienes que afirmarte, tienes que prepararte, tienes que consagrarte. ¿Por qué? Porque el enemigo va a regresar en contra de ti, ¿sí? Y vemos, hermanos, que en esta segunda batalla, en la primera solamente fue un sitio, en la segunda, hermanos, fue una batalla, una guerra, mas sin embargo, el Señor vuelve a dar la victoria, pero para Acab, hermanos, no era una victoria. Para Acab era una derrota, quizás no militar, quizás no económica, pero era una derrota mayor, hermanos, porque era una derrota espiritual. Una derrota espiritual. ¿Por qué? Porque Acab cayó en la trampa de sus adversarios e hizo pacto con su enemigo y el enemigo del Dios de Israel. ¿Sí? Hizo, hermanos. Acab cayó en la trampa. Por eso dice la enseñanza: no hagamos alianza con el enemigo, porque la alianza con el enemigo, hermanos, nos lleva a caer en la trampa, nos lleva, hermanos, a tropezar con la piedra, nos lleva, hermanos, a formar lazos en nosotros, y nosotros, si no estamos apercibidos, podemos caer en esta trampa como cayó Acab. También, hermanos, Dios interviene, hizo pacto, Dios interviene para demostrarle a Israel que aún seguía siendo el Dios de Israel y que de él venía la victoria. ¿Qué aprenderemos en este estudio? En este estudio, hermanos, aprenderemos que son más las derrotas que le causa Satanás al cristiano, porque éste se deja enredar en la astucia del maligno. Dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los de la luz. Así dice la Biblia. Entonces, hermanos, muchos cristianos, y nosotros lo debemos de aprender, en que Satanás causa la derrota en muchos cristianos. ¿Por qué? Porque éste se deja enredar en la astucia del maligno. ¿Y por qué se deja enredar en la astucia del maligno? Porque no hay discernimiento, porque no hay esa demanda, no la estamos cumpliendo como la demanda que le hizo el profeta Acab. Mira de qué manera te conduces, mira de qué manera estás viviendo tu vida cristiana. Es una alerta. ¿Por qué? Porque el enemigo no da tregua, hermanos. El enemigo no cesa. Su enfoque es acabar
destruir y, como dijera Pedro, venir, robar, matar, destruir. Es un león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos aprender a estar alerta. Necesitamos aprender a estar preparados, a estar, hermanos, en esa forma de vida, agradando a nuestro Dios. Este fue el mensaje para acá, pero dice la guía: así muchas veces nosotros nos enfrentamos a verdaderos ataques, de los cuales salimos victoriosos con la ayuda de Dios. Nos enfrentamos a verdaderos ataques, pero gracias a Dios, hermanos, dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con la ayuda de nuestro Dios podemos salir victoriosos. Con la ayuda de nuestro Dios nosotros podemos ver cómo el enemigo huye. Dice Santiago: resístelo y va a huir de vosotros. ¿De qué manera resistirlo? Sometiéndonos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. El enemigo viene, pero si no hay sabiduría, si no hay discernimiento, dice que las pequeñas cosas muy sutiles, como amistades del mundo, compromisos sociales, pensamientos carnales, deseos no controlados o carácter incontrolado de ira, pueden arrastrarnos al fracaso. Una vez más, el profeta le dice acá: mira bien de qué manera te conduces, porque el enemigo viene contra ti. Entonces hay cosas tan pequeñas, hermanos, que muchos podemos estar pasando por alto, y estas cosas se penetran sutilmente y pueden ser las amistades del mundo. Puede ser la alianza con los enemigos del Evangelio, y los enemigos de Dios son enemigos de nosotros los cristianos. No debemos, hermanos, mantener este tipo de amistad que se están formando como lazos sobre nosotros, aparentando de una manera social. Ay, es que pertenezco a un nivel social alto. Ay, es que mis amistades socialmente siempre estamos conviviendo, pero no hay discernimiento, no hay presencia de Dios. Podría ser algo sencillo, algo normal, mas sin embargo, esta amistad con el mundo, estos compromisos sociales, estos pensamientos carnales, deseos no controlados como los deseos de la carne, la vanidad de los ojos, ¿sí? Los gustos o anhelos pecaminosos, si no son controlados con presencia de Dios, Espíritu Santo, o si el carácter que tenemos es un carácter explosivo, de todo nos enojamos, de todo, hermanos, armamos un pleito, dice que esto es lo que arrastra al creyente a un fracaso, a una derrota espiritual, como lo hizo con Acab. ¿Sí? Acab nunca cambió, hermanos. La victoria que hubo para Israel fue victoria 100% divina, pero Acab nunca cambió su forma de ser. Acab nunca cambió su carácter explosivo o un carácter chantajista. Analicen bien la vida de Acab
y Acab se había convertido en un chantajista, ¿sí? Para seguir cometiendo pecado, desobediencia. Y dice su guía: pongamos mucha atención a esta derrota de Acab, derrota espiritual. Después le llegó la derrota física. Dice: pongamos mucha atención a esta derrota de Acab para que no caigamos en algo semejante. Para que nosotros los creyentes no caigamos en el fracaso y después nos estemos lamentando o sufriendo las consecuencias. Podemos ver el punto 1 romano, hermanos. El punto 1 romano dice: la ignorancia acerca de Dios nos acarrea condenación. La ignorancia acerca de Dios. Ignorancia, hermanos, en este tiempo no podemos llamarle ignorancia por cuanto hay muchas personas, y puedo decir todas las personas, saben que hay un Dios verdadero. Todos saben, pero no todos se han preocupado en conocer a Dios. Y la falta de conocimiento constituye a la persona en una ignorante acerca de Dios. Intelectualmente sabe, entiende, su conciencia se lo grita a cada paso de la vida, que hay un Dios verdadero. Pero en una comunión, en un conocimiento personal, muchos están ignorantes. Y la ignorancia acarrea condenación. Amén. Y podemos ver, hermanos, que cuando hay ignorancia acerca de Dios, también se levantan conceptos equivocados acerca de Dios. Y dice el inciso a Dios le ofenden los conceptos equivocados. Cuando hay esa ignorancia del conocimiento personal íntimo con Dios, en la mente se levantan argumentos, se levantan conceptos producto de la ignorancia, y son conceptos equivocados que están ofendiendo día con día, minuto a minuto, segundo a segundo, a nuestro Dios, el único Dios verdadero. Amén. El único Dios verdadero. Estos conceptos, hermanos, estaban en la vida de un aparente creyente de Dios. Un aparente creyente de Dios, y ustedes lo saben, llamado Acab. Acab, hermanos, que ya había experimentado las victorias, Acab que ya había experimentado esas obras poderosas del Dios verdadero, él seguía, hermanos, viviendo como un ignorante. Un ignorante. Muchas veces el ignorante se hace ignorante voluntario. Voluntariamente quiere omitir a Dios. Voluntariamente quiere hacerse el ignorante, el que no conoce. Ay, es que yo no entiendo. Ay, es que yo no discierno. Así estaba la vida de Acab. Él ya había visto con sus propios ojos lo que Dios le había demostrado. Dios le había demostrado que era un Dios vivo, un Dios que oye, un Dios que mira, un Dios, hermanos, que previene, que se
suyos. Un Dios, hermanos, que habla de una manera audible o que imprime su pensamiento en los pensamientos de sus hijos, de su pueblo. Pero acá era un ignorante, ¿sí? El Señor ya le había anunciado que el rey de Siria le atacaría nuevamente al transcurrir un año. Y tal como el profeta le anunció al rey Acab, un año después de su triunfo de Samaria, volvió a ser atacado por el rey de Siria. Más sin embargo, hermanos, este enemigo venía como que más fuerte. Este enemigo, el rey de Siria, sobre Israel venía con más fuerza. ¿Por qué? Porque Ben-Hadad, hermanos, estaba escuchando el consejo, ¿sí?, estratégico del ataque en contra de Israel. ¿Cuál era ese consejo estratégico? En primer lugar, hermanos, estos siervos de Ben-Hadad tenían ese concepto equivocado de Dios. Y con mucha razón, no eran del pueblo de Dios, no conocían a Dios, estaban comparando al Dios verdadero como los dioses de los montes. ¿A qué se refiere? Ellos se habían dado cuenta, hermanos, que Israel había caído en una idolatría y que Israel tenía levantado dioses allá entre los bosques, allá entre los montes. En este libro de Primero de Reyes está nombrando Baal, está nombrando a Acera. ¿Y cuántos dioses el pueblo se había levantado entre los montes? Entonces los siervos de Ben-Hadad dicen: este pueblo tiene dioses de los montes. Vean las palabras despectivas. Estaban comparando al Dios verdadero que había intervenido la primera vez para defender la ciudad de Samaria, lo estaban comparando con uno de los dioses de los montes. Dice el versículo 23: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Otro concepto equivocado. La victoria, con mucha razón, Ben-Hadad no se daba cuenta que el consejo de esos siervos eran consejos equivocados. Podemos ver, hermanos, que el Dios de Israel es uno, no son los dioses, ¿sí?, con D minúscula. Dioses son dioses paganos. Dioses con D minúscula son dioses demoníacos. Dice Pablo en los Corintios que detrás de cada ídolo hay demonios. Y lo que la gente ofrece a los ídolos, a los demonios se los está ofreciendo. Mas sin embargo, el Dios de Israel era un solo Dios verdadero y no era el Dios de los montes. Era el Dios y sigue siendo el Dios todopoderoso, el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios de su pueblo que le ha creído. No era el Dios de los montes. Y vemos, hermanos, que en este tiempo mucha gente tiene conceptos equivocados de Dios, ¿sí?, acerca de Dios. Conceptos equivocados, hermanos. Quieren comparar al Dios verdadero con los dioses paganos. Y cuando los pecadores o los inconversos se forman en su mente este tipo de conceptos equivocados por ignorancia,
podemos ver, hermanos, que hay muchas doctrinas sobre la tierra debido a los diferentes dioses que el hombre se ha levantado, pero no son simples bultos de madera, de metal, de yeso. Son demonios operando y trayendo doctrina de demonios sobre la humanidad, cauterizando, hermanos, la conciencia, llenando el pensamiento de fábulas, de conocimientos, hermanos, completamente demoníacos. Vayamos a lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, amén, capítulo 4, versículo 1, dice de esta manera, amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los postreros tiempos. Primera de Timoteo 4:1. En los postreros tiempos algunos apostatarán acerca de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Algunos van a darle la espalda a la verdad de la palabra. Algunos van a darle la espalda a la fe que un día tuvieron puesta en Cristo Jesús. Y son arrastrados por las doctrinas de demonios. Y cuando nosotros estamos viviendo una ignorancia del conocimiento a Dios, ese creyente, hermanos, es una presa fácil para ser arrastrado por la doctrina de demonios. ¿Por qué, hermanos? Porque sigue teniendo a su Dios con D minúscula como un Dios de los montes. Y es cierto, por eso es engañado, por eso es arrastrado. ¿Qué necesitamos? Discernimiento, discernimiento. Y ese discernimiento lo podemos obtener a través del Espíritu Santo. Amén. Busquemos esa presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, lo importante, escuche la doctrina de demonios. Lo importante es creer en Dios. No importa la religión que se esté practicando. No importa en qué religión estés. Lo importante es que tú creas en Dios. Un sincretismo, mezclando al Dios verdadero con las religiones o doctrinas paganas. No importa, solamente tú crees en Dios. Otro concepto, hermanos, Dios es tan bueno como para condenar a alguien. ¿Con quién se identifica ese pensamiento? Hay gente por ahí, hermanos, usted lo sabe, doctrina demoníaca, testigos de Jehová. ¿Cómo puede un Dios de amor condenar a la humanidad? ¿Cómo puede un Dios tan bueno como para condenar a alguien? Este concepto es un concepto equivocado, porque es cierto, hermanos, ahí está la verdad de nuestro Dios. Es Dios de amor, es Dios poderoso, lento para la ira, grande en misericordia, pero también es un Dios
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Pero el concepto equivocado les lleva a expresarse de esta manera. Otro concepto: Dios existe, pero no interviene en la vida de nadie. Usted que me está escuchando, hermano y hermana, ¿es cierto que Dios no interviene en la vida de nadie? Reprendamos este pensamiento equivocado, porque dice que al que le clama, yo le responderé. Yo le voy a contestar. Pídeme y vas a recibir. Búscame y me vas a hallar. Toca, toca y se abrirá la puerta. Así que Dios sí interviene para socorro, interviene para sanidad, interviene para salvación, interviene para rescatarnos. Entonces este concepto equivocado queda completamente declarado que es una doctrina de demonios. Estas y muchas ideas equivocadas se oyen de labios de los que no conocen a Dios, ¿sí? Pero muy triste, hermanos, cuando el creyente, así como acá, está viviendo una vida aparente, ignorando ese conocimiento que ha recibido de Dios y que Dios le ha demostrado. Otro consejo que le dieron los siervos a Ben-Hadad fue una estrategia militar, y le dijeron que esta vez no expusiera a los nuevos reyes en peligro, refiriéndose a los 33 reyes que no pueden dirigir una batalla como lo haría un solo general al mando de 32 capitanes. Cambiaron a los reyes novatos y pusieron a 32 capitanes. El tercer consejo fue organizar un ejército con el mismo número de soldados y carros de guerra. Sin embargo, nada de eso le aseguró la victoria al frustrado rey de Siria. Dice el versículo 25: y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro. Luego pelearemos con ellos en el campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y así lo hizo. Así lo hizo Ben-Hadad, hermanos. Mas sin embargo, por haber seguido el consejo de estos siervos, dice que Ben-Hadad fue derrotado una vez más. ¿Con qué comparamos esto? Lo comparamos, hermanos, con el hombre pecador. Por más que haga el hombre, aunque Satanás esté de su parte, cuando ha ofendido a Dios e intenta seguir fustigando al pueblo del Señor, siempre será derrotado. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, el Dios nuestro, es Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Y mientras tengamos nuestra bandera izada en alto, aunque el enemigo ruja allá afuera, aunque el enemigo se esté valiendo de ejércitos, caballo por caballo, carro por carro, va a quedar derrotado, como sucedió con este rey de Siria. ¿Lo cree, hermanos? Ahí está la necesidad de que nosotros debemos creer en el Dios poderoso. Amén. Nosotros debemos creer, no debemos permitir que nos llegue la intimidación. Es cierto, Satanás ruge como león
quiere pisotear, hermanos. Pero mientras Dios esté con nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Era un concepto equivocado el que tenían los siervos de Ben-Hadad. Los vamos a vencer, porque los dioses que tienen no sirven para nada. Los vamos a vencer. Cuán equivocados estaban estos siervos dándole este tipo de consejo a Ben-Hadad. A Dios, hermanos, le ofende la prepotencia de los pecadores. A Dios le ofende, es el inciso B, la prepotencia de los pecadores. ¿Qué quiere decir la palabra prepotencia? En que están usando un poder, es cierto, para ellos grande, altivo, soberbio. Se sienten, hermanos, con mucha infuria, se sienten muy fuertes, pero como dice la palabra, es cierto que hay un alto sobre nosotros, pero hay otro más alto, y es nuestro Dios poderoso. Amén. A Dios le ofende la prepotencia. Una persona altiva, una persona soberbia, una persona, hermanos, inflada por el orgullo, por la vanidad, es una persona prepotente que está ofendiendo a Dios. Quizás esa persona cree que ofende al Hijo de Dios, que va a destruir al Hijo de Dios. Mas sin embargo, cuando dice su palabra que nadie puede tocar la niña de sus ojos, Él va a intervenir para defender, Él va a intervenir para pelear. ¿Por qué? Porque a Dios le ofende la prepotencia. Volvemos, hermanos, con este capítulo 20 de Primera de Reyes, ahora el versículo 26. Y dice, pasando un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los asirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Y los hijos de Israel también fueron inspeccionados y tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. ¿Por qué nombra esto la palabra? Porque compare, hermano, ejércitos de Ben-Hadad, armados, prepotentes, quizás eran los hombres más fuertes y vigorosos. Comparando al ejército de Israel, dice que eran dos rebañuelos. ¿Qué quiere decir? Que eran poquitos los ejércitos de Israel, y están siendo comparados como cabras. ¿Qué hace una cabra? Una cabra es muy diferente a la oveja. Yo puedo decir, hermanos, la cabra es loca, hace las cosas a locas, ¿sí? No le mete entendimiento, no le mete discernimiento, pero ahí estaban los dos rebañuelos. Ahí estaba ese pueblo, hermanos, de Israel, quizás temeroso, preocupado, porque veía el número de personas. Pero sabemos bien que la palabra Afec, ¿en qué lugar estaba? En un lugar llamado Afec. La palabra Afec significa fortaleza, ¿sí? O cuartel, pero también se refiere a un lugar raso, o sea, campo limpio, a donde iban a celebrar la batalla. Era una llanura, tal y como los sirios lo habían determinado. Según los
asirios esto era el secreto clave para ganar esta vez. Sin embargo, la última palabra la tenía Jehová, el Dios de Israel. Yo me imagino, hermanos, cómo Jehová está mirando a esos dos rebañuelos, y Él está sintiendo: mis hijos, mi pueblo, está temblando, tiene miedo, va a enfrentar a un enemigo numeroso, pero aquí están en un lugar de fortaleza. Aquí están congregados, aunque están débiles, aunque se sienten quizás ya vencidos, pero les voy a demostrar que están en el lugar de fortaleza. Miren, hermanos, cuando el pueblo de Dios se congrega, no se congrega en cualquier lugar, porque el templo, la casa de oración es llamada, es un lugar de fortaleza. Amén. Cuando usted tiene la necesidad, cuando usted tiene el problema, cuando usted ya se siente solo, decaído, venga, acuda al lugar de refugio llamado fortaleza, llamado Afec o llamado cuartel, porque es aquí a donde se congregan los ejércitos del Dios vivo, en la casa de oración. Amén. Y yo creo que hay testimonio de muchos. Cuando vienen a la oración, quizás vienen cansados, preocupados, llenos de problemas, pero cuando salen del cuartel, van fortalecidos, porque acudieron a buscar la fortaleza de nuestro Dios. Así estaban estos ejércitos de Israel. Y podemos ver, hermanos, que aunque los ejércitos de Ben-Hadad llenaban la tierra con una sola multitud innumerable de soldados, los israelitas, quizás acompañados por un contingente de Judá, parecían dos rebañuelos de cabras. Ni siquiera se les compara con rebaños de ovejas, que siempre eran más numerosos y de más valor. Dos rebaños de cabras, ¿sí? Que a lo mejor el que veía o los mismos sirios decían: están locos. ¿Cómo nos van a derrotar a nosotros que somos innumerables? Están locos. ¿Cómo quieren enfrentar al enemigo? ¿Cómo se van a defender? Ahí los vamos a vencer. Pero en ese lugar de Afec, ese lugar de fortaleza, había presencia de Jehová de los ejércitos. Amén. Y el que pelea por nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Hermano y hermana, no te sientas intimidado, no te sientas lleno de miedo, no te sientas ya derrotado. ¿Por qué? Porque si tú vienes a un lugar de fortaleza, vas a ser más que vencedor. Amén. La grandeza de los pecadores en su fuerza humana y los recursos materiales que tienen a su alcance. Todo es visible, la fuerza humana y los recursos materiales. Pero Dios no depende de las cosas del mundo para la realización de su voluntad. El Señor permitió esta comparación de fuerzas para mostrarle acá otra lección acerca de su gracia inmerecida. Aparentemente este hombre nunca aprendió de Dios. Nunca aprendió, hermanos, porque un día este hombre murió. Aparte de ser derrotado espiritualmente, fue derrotado físicamente y murió en medio de sus pecados y sus delitos, porque nunca aprendió nada
de lo que Dios le quería enseñar. Mas, sin embargo, nosotros, los creyentes o los cristianos, sabemos que Satanás muestra su amenazante imperio para intimidar a los hijos de Dios y hacerles pensar que no le pueden hacer frente. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a no atemorizarnos ante la preponderancia de las fuerzas del mal, como la persecución. Hermanos, hay persecución en este tiempo hacia los cristianos, hacia la fe de los creyentes. ¿De qué manera? Esa persecución aquí en México se está presentando a través de un adoctrinamiento contrario a la palabra. Y es una persecución en contra de nuestros hijos. ¿Por qué los persigue a ellos? Porque son gente vulnerable. Es gente, son niños que si usted como padre de familia no ha cumplido el mandato de instrúyelo en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ese niño es una presa fácil de lo que el maligno está levantando a través de una educación nueva que va a entrar en las escuelas. Y que lo está haciendo, hermano, a través de los medios de comunicación como las redes sociales. Lo está haciendo a través de la globalización. Me decía una persona, ¿cómo se atreve usted a decir estas cosas? ¿Es usted una ignorante? Y yo le contesté, pues más ignorante es usted, porque usted no se ha preocupado por investigar, solamente habla a locas y a ciegas. Pero hermano, hermana, nosotros no debemos ser ignorantes, debemos analizar los tiempos que vivimos, dice Pablo en Efesios. Dice que debemos ponerle atención a los tiempos que vivimos porque los días son malos. Los días que vivimos son peligrosos y para que nosotros, hermanos, no nos dejemos atemorizar por el enemigo, por Satanás que está atrás de esta forma de vida pecaminosa, usando todos los medios, hermanos, para perseguir a los hijos de los cristianos y a los mismos cristianos. Podemos ver, hermanos, las falacias de los hombres. ¿Qué son falacias? Es algo que parece ser, pero no es, hermano. Pablo lo dice acerca de las doctrinas que son fábulas, que son, hermanos, genealogías, doctrinas con una apariencia de verdad, pero que son doctrinas demoníacas, inventadas por las falacias de los hombres. Hay otra cosa, el poder de los demonios. Hermanos, vamos a analizar un poquito la autoridad que Cristo nos ha dado. Dice, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te hará daño. Pero cuando la iglesia o el miembro de la iglesia o el creyente, hay muchas veces que se presentan poderes demoníacos en la vida de algunas personas. Y muchos hermanos, ¿qué hacen? Huyen, porque no se sienten capaces de enfrentar ese poder demoníaco. No se sienten, hermanos, fuertes. No toman la capacidad, la autoridad que Cristo les ha dado.
a través de la armadura, a través de la presencia del poder del Espíritu Santo. Y en lugar de hacer huir al enemigo, muchos creyentes huyen del enemigo. Las prácticas de magia e hechicería. Es cierto, todo esto es real, esto es lo que nos rodea, hermanos. Y más en este tiempo. En este tiempo, hermanos, si hiciéramos una encuesta, casa por casa, ¿a cuántos adoradores de la muerte vamos a encontrar? ¿A cuántos hechiceros hay en nuestra propia comunidad? ¿A cuántos operadores de magia? Muchos le llaman magia blanca, magia verde, magia roja, magia negra. No importa qué color sea la magia, mientras sea magia, es una obra demoníaca, es una obra satánica. Y el mundo está lleno de este tipo pecaminoso, contrario a Dios, de este tipo de vida. Las fuerzas del mal se mueven en las regiones celestes. Date cuenta, iglesia, hermano, hermana, lo que nos está rodeando. No podemos llevar una vida como la que llegó acá. No podemos ser indiferentes, no podemos ser, hermanos, ignorantes. No podemos ser desobedientes. Por eso el profeta le dice a Acab: mira bien cómo te conduces, analiza tu comportamiento como creyente, porque el enemigo viene en contra de ti. El enemigo va a pelear en contra de la iglesia, pero cuando la iglesia está arraigada en Cristo Jesús, cuando la iglesia cuenta con la potestad, la autoridad divina, dijo Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿A qué iglesia perteneces, hermano? ¿A una iglesia vulnerable? ¿A una iglesia llena de miedo? ¿Una iglesia que se deja intimidar por una insignificancia, por una obra maligna, por una fuerza del mal? Es más, por una superstición. Ay, es que no debo pasar debajo de una escalera. Ay, el gato negro ahí viene y se me va a meter por la ventana. Supersticiones, hermanos. Pero ya tienen ganado el corazón de muchas personas, porque han creído, han puesto su creencia en las supersticiones, en los fetiches. Va a haber eclipse. A la embarazada le dicen: amárrate un listón rojo con unas tijeras para que tu hijo no salga deformado. ¿Se da cuenta los fetiches? ¿En qué estamos creyendo nosotros, iglesia? Nosotros creemos en Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y por Jehová de los ejércitos dice: haremos proezas, ganaremos la batalla, tendremos victoria, hollaremos las fuerzas del enemigo. Esas fuerzas malignas quedarán pisoteadas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aquí nos quedamos, hermanos. Pero ¿cuál es el mandato para
por cada uno de nosotros los cristianos. Estamos viviendo en medio de este tiempo peligroso. Estamos viviendo en medio de este mundo malo. Mas, sin embargo, fuimos llamados a levantar el nombre del Señor en alto. Amén. Por eso, en Hechos 1:8, el Señor dice que Él nos llama como testigos, testigos del poder de Dios, que lleven el nombre de Dios a Jerusalén, a Judea, a Samaria, a lo último de la tierra. Testigos del poder de Dios, levantando su bandera. No vamos solos, tras nosotros va un ejército de millares, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Vamos a afianzar nuestra fe, vamos a cimentarla, consolidarla en la palabra del Señor. Amén. Eterno Dios maravilloso, gracias te damos en esta mañana. Bendito Dios, tú conoces el corazón de cada hijo tuyo. Conoces el corazón, y por cuanto conoces el corazón, envías la palabra. Así como se le enviaste al rey Agag, lo hiciste una vez, lo hiciste 2 veces, con el propósito de que Agag te conociera. Pero Agag respondió como un ignorante. A los propósitos tuyos, Agag respondió como un ignorante, respondió como un desobediente, porque él era una persona, aunque te conocía en el intelecto, había perdido la comunión, había perdido esa relación contigo, se había ido tras dioses paganos, había levantado altares. Su fe en realidad, como dijeran los siervos de Ben-Hadad, su fe en la fe de Acab, no de todo el pueblo. La fe de Acab estaba puesta en los dioses de los montes, a los que él les había levantado altar. En ninguna manera venía y doblaba la rodilla y decía: perdóname, Señor, porque me aparté de ti, me alejé. En ninguna manera él caía en un arrepentimiento, y así vivió hasta que murió. Fue derrotado espiritualmente, porque tú, eterno Dios maravilloso, te encargaste de la derrota de Acab. Acab no hizo caso a tu enseñanza. Acab le dio la espalda, se fue tras la doctrina de demonios. Pero tú conoces el corazón del pueblo. Ahora, eterno Dios maravilloso, que el gobierno nos va a dar la oportunidad de regresar a la casa tuya. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es lo que en realidad nosotros traemos como ofrenda? Tú dices: dame tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Tú haces el llamado a una entrega, así como le hablaste acá. Nos llamas a nosotros y nos estás diciendo: el enemigo anda como león rugiente para atacarte. El enemigo está usando estrategias para ponerte un lazo, para hacerte caer en la trampa, para ponerte una piedra de tropiezo. El enemigo está usando a sus agentes, a los magos, a los hechiceros, a los gobernadores de las tinieblas,
Aprueba